Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la llegada de los franciscanos al Gran Ayar en 1767. La Sierra del Gran Ayar, los Nayares como sociedad compuesta, surgieron de antiguos habitantes de la sierra, así como de costeños y alteños que huyeron ante la irrupción de Nuño Beltrán de Guzmán en 1531 y sobre todo de la voluntad de resistencia a la conquista española de los derrotados en la guerra del Mixtón en 1541. Esos refugiados de diferentes procedencias, tanto geográficas como culturales, se congregaron con los serranos locales y lograron un acomodamiento político viable. En este sentido, su capacidad de adaptación y refuncionalización culturales fue definitiva. El macizo serrano constituyó efectivamente un bastión en contra de los intentos por evangelizarlos y conquistarlos. Los tres grupos étnicos más notables por su extensión o su fiereza eran los coras, los tecualmes, los huaynamotas. Estos últimos fueron importantes protagonistas en la guerra del Mixtón a finales de 1540 y principios de 1541. Eran considerados indios bárbaros y belicosos. Desde época muy temprana, la orden de San Francisco de Asís tenía puesta la mira en Huaynamota, según informa Fray Gabriel de Paredes al rey en 1583. Entre la Nueva Galicia y la misión de Cíbola se han hecho dos conventos en la región de Huaynamota que servían de pauta y enlace en esa ruta. Hay incluso indicios de que los franciscanos intentaron usar las bases que tenían en la parte occidental del territorio nayarita para la evangelización de California. Algunos españoles descubrieron unas minas en las inmediaciones del pueblo de Huaynamota y pretendían establecerse allí contra la voluntad de los indios. Cuando los intrusos se ausentaron, los naturales cercaron al convento y la iglesia y les prendieron fuego, dando muerte a Fray Andrés de Ayala, hermano del obispo de la diócesis de Guadalajara en el nuevo reino de la Galicia, Fray Pedro de Ayala, y también a Fray Francisco Gil. Ninguna de las incursiones tempranas al Gran Ayar tuvo un carácter de conquista. En el caso de Huaynamota, el capitán Juan de Salas llegó en 1585 al Nayarit con la única intención de tomar prisioneros a los huaynamotas que habían matado a los frailes. Estos fueron conducidos en colleras a Guadalajara como castigo por la muerte de los religiosos. Unos fueron ahorcados o descocados en el camino, otros fueron dados como esclavos. Si bien muchos escaparon y regresaron a la sierra, luego fueron sacados y llevados a la costa y asentados en una visita del convento de Jalisco llamada Santa Cruz. Otros más fueron conducidos a Centispac. Aun cuando frecuentemente volvían, la etnia se fue mermando y de los 10 asentamientos que tenían en 1585, solo quedaban 2 en 1604. Aunque oficialmente eran vistos como cristianos, Fray Francisco del Barrio describía en 1604 a los huaynamotas como la gente más bronca y ruda que había conocido. Según Fray Antonio Tello, los coras eran gente bárbara e indómita, y agrega, tienen guerras de ordinario con sus vecinos, los huaynamoitecos. Los huaynamotas fueron enemigos acérrimos de los coras, con quienes libraron una guerra que duró muchos años hasta que, reconociendo estos los daños que se les seguían, se retiraron a otro sitio. Así los pocos que quedaron en la zona serrana ya estaban dispersos. Los coras fueron alternativamente indios de guerra o indios de paz, dependiendo de las circunstancias. La nación
Tecualme jugó un papel muy importante en la en la resistencia indígena. Varias fuentes señalan como su característica la rebeldía que prevaleció durante toda la época virreinal. La Sierra del Nayarit se encontraba entre los obispados de Durango y Guadalajara, colindaba con la Nueva Vizcaya y la Nueva Galicia y se ubicaba justo en el límite de las provincias franciscanas de Santiago de Jalisco y San Francisco de Zacatecas. Una frontera de fronteras que, justamente por ser tierra de todos y tierra de nadie, permanecía fuera del control político y religioso. Vamos a ver una primera etapa franciscana en el Gran Nayar de 1570 a 1711. Desde el siglo XVI los franciscanos intentaron sin éxito reducir a los coras mediante una evangelización intermitente. A partir del cinturón de contención que habían construido alrededor del Gran Nayar, utilizaron como bases de operaciones varios conventos que se hallaban en puntos claves desde donde pretendían penetrar la sierra para controlarla progresivamente, llamados por Gómez Canedo bases de penetración y contacto. Un factor importante a tener en mente es que los frailes de la provincia de Santiago de Jalisco se internaban en la Sierra Nayarita de manera individual, no entraban en grupo y no llevaban respaldo militar. Levantaban una ramada, entrenaban un doctrinero, retornaban a su convento y con suerte tiempo después volvían al mismo punto en la montaña. El único convento dentro de la región nuclear del Gran Nayar antes de la conquista de los coras fue el de Huaynamota, pero su fundación fue efímera debido primero a que en 1585 los huaynamotas dieron muerte a Fray Andrés de Ayala y a Fray Francisco Gil, y luego a que los frailes nunca lograron la pacificación completa de ese grupo étnico. Para evangelizar a los grupos indígenas del Gran Nayar, primero había que conocer su cultura y la manera en que ellos concebían el universo, sus ritos, creencias, prácticas religiosas y cosmovisión, para luego combatirla y poder integrar a los naturales en la dinámica del proceso misional. Esa labor la iniciaron los franciscanos desde finales del siglo XVI, así como en su momento la relación de Fray Francisco del Barrio contribuyó al conocimiento de los coras y los huaynamotas. Fray Antonio Arias de Saavedra escribió un informe detallado sobre los coras, averiguó cuanto pudo sobre este grupo serrano, sus costumbres y su territorio, y envió la información junto con un dibujo a su provincial en 1672. La carta proemial de esta primera versión va dirigida a la reina Mariana de Austria de 1634 a 1696, archiduquesa de la Casa de Habsburgo, hija del emperador austríaco Fernando III, reina consorte que se casó con su tío Felipe IV de España en 1649. La remite directamente la provincia de Santiago de Jalisco de la Orden de San Francisco del Nuevo Reino de Galicia en la Nueva España. Con ella se adjuntan la carta del 2 de febrero de 1672, la estampa y la información rendida en el siglo XVII por Arias de Saavedra a Fray Juan Moedano de Agudo. Hubo cierta insistencia, pues en cédula del 15 de septiembre de 1673, dirigida al obispo de Guadalajara, la reina madre en su calidad de regente de la monarquía durante la minoría de edad de su hijo Carlos II, quien subió al trono en 1665 a los 4 años, le informa sobre una carta de Fray Juan de Moedano del 6 de mayo de 1672. Se da por enterada de que Fray Antonio Arias había bautizado a algunos naturales y daba cuenta de estar haciendo el vocabulario de la lengua vernácula para facilitar su aprendizaje con el fin de que los misioneros pudieran predicarles. Asimismo, le pide que dé y haga dar la asistencia conveniente a los religiosos de San Francisco de la provincia de Jalisco
para la reducción y conversión de los indios del Nayarit. El hecho es que la información original llegó a manos de Fray Francisco Treviño, comisario general de todas las provincias y custodias de la Orden de San Francisco en Nueva España y las Islas Filipinas, quien directamente solicitó al fraile que profundizara en su investigación. El 26 de marzo de 1673 fue remitido el segundo informe. Este ha sido publicado varias veces y el manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de México. Es importante destacar que solo la primera versión, la que se resguarda en el Archivo General de Indias en Sevilla, va acompañada de la estampa coloreada a la que López González ha denominado Calendario Cora. Su título da cuenta exacta tanto de su contenido como de su relación con el informe, descripción y explicación de los ritos y ceremonias que observa el gentilísimo del Nayarit, deducidos de los 4 tiempos del año, a que se reduce su total y vano culto, como se irá reconociendo por mayor extensión en la relación que se hace en este escrito por las letras y reclamos del A, B, C, D, etc. Existe una pequeña copia fotográfica en blanco y negro en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Hubo interés por parte de la corona, pero la empresa no prosperó a nivel local. No obstante, y sin ninguna duda, este complejo documento pictográfico, junto con la información que lo explica, son uno de los pilares de toda investigación sobre la religión de los coras. Los franciscanos no solo subían a la sierra de los coras desde Acaponeta y Jalisco, paralelamente realizaban muchas otras entradas desde otros conventos, como por ejemplo el de Ayotuxpan, el de Centispac, el de Ixcuintla y el de Guasamota. El fracaso de la orden seráfica en el Gran Ayar se debió a varios factores, entre otros a que carecían de todo tipo de apoyo, pero es un hecho que no hubo frutos debido principalmente a la no permanencia de los misioneros en la sierra. En primer lugar, los franciscanos no tuvieron un proyecto global y el objetivo individual no era permanecer en la Sierra Nayarita. Sus esfuerzos se centraban en llegar, o mejor dicho, en llevar la doctrina mediante esta evangelización intermitente, regresando siempre a sus conventos en la zona costera, el Altiplano y Guasamota, y no llevaban a cabo el seguimiento puntual y prolongado en sus respectivas localidades serranas congregadas. En segundo lugar, aunque en ciertos momentos el Nayarit captó la atención del obispo de Guadalajara, del virrey e incluso de la reina, y las prioridades y los intereses de las autoridades novohispanas estaban puestos en otras regiones que contaban sobre todo con una mayor riqueza minera. El Gran Ayar era una frontera de fronteras, tierra de todos y tierra de nadie, en términos administrativo, eclesiástico y militar. Una zona de difícil acceso, pequeña y pobre. No había ninguna hacienda y solo hubo un real de minas de plata de corta ley. San Francisco Tinamache, que funcionó por temporadas, fue abandonado y vuelto a ocupar en varias ocasiones. Su bonanza ocurrió a finales del siglo XVI. Las distintas instancias no unieron sus fuerzas para el sometimiento del Gran Ayar porque tenían intereses particulares y existían pugnas entre ellas. Carecían de fondos y era difícil que se pusieran de acuerdo. Por otro lado, en cada nivel quien subía al poder traía consigo nuevos planes, expectativas e intereses, lo que generaba nuevas acciones y como consecuencia modificaciones en las estrategias, renovación de alianzas y concepciones y visiones. Vamos a otro punto titulado La provincia jesuita de San Joseph del Gran Ayar, Nuevo Reino de Toledo, entre los años 1722 a 1767. A pesar del largo periodo de esfuerzos por parte de la orden seráfica para reducir a los coras, fue hasta principios del siglo XVIII cuando se conjuntó el interés de las distintas autoridades con la vulnerabilidad coyuntural de los indígenas,
En 1722 los jesuitas pudieron penetrar en territorio nayarita por vía de la fuerza, en su calidad de acompañantes de la incursión militar. Por Guasamota habían ingresado al Gran Nayar el último franciscano en 1711 y el primer jesuita en 1715 a 1716, antes de la conquista de los coras y los recualmes, o mejor dicho, los tecualmes. Tanto el franciscano Antonio Margil de Jesús como el jesuita Tomás Solchaga llegaron a la conclusión de que solo mediante las armas se conseguiría la reducción del Nayarit. Así se iniciaron los preparativos para la conquista armada como paso previo a la evangelización. A principios de 1722, un destacamento militar proveniente de Zacatecas, al mando del capitán Juan Flores de San Pedro, con el apoyo de indios flecheros, tomó la mesa del Tonati, centro político y religioso de los coras, y posteriormente doblegó a los tecualmes, quedando sometida a la corona española la región cora tecualme. El siguiente paso fue la fundación de pueblos y presidios. Acompañaron la conquista 2 misioneros jesuitas y los demás fueron llegando poco a poco. En ese mismo año de 1722, la provincia jesuita de San Joseph del Gran Nayar fue denominada Nuevo Reino del Toledo por el virrey Marqués de Valero. Los jesuitas fueron misioneros residentes y tuvieron una presencia efectiva y constante entre los coras y los tecualmes de 1722 a 1767. Durante esos 45 años, los nayares estuvieron sujetos a un estricto régimen de misión y presidio, es decir, fueron desarmados, censados, reducidos a pueblos, se les prohibió salir de ellos sin autorización de su misionero y del gobernador o del capitán comandante en turno, y si no aceptaban hacerlo de manera voluntaria, eran conducidos por los soldados a misa, a la doctrina, a rezar el rosario, a realizar las labores comunales, etc. Con la cédula de 1753, firmada por Fernando VI, se autorizaba a los obispos de la diócesis de Indias a secularizar las doctrinas administradas por los regulares. Así, para 1766, el proceso de secularización de las doctrinas había avanzado tanto en la provincia franciscana de Santiago de Jalisco y en la de San Francisco de Zacatecas, que en los alrededores del Nuevo Reino de Toledo ya había varios curatos. Los jesuitas combatieron la idolatría e inculcaron a los coras el calendario tridentino, que derivaría en el actual ciclo ritual anual, rituales de procesiones, ritos funerarios, fiestas de veneración al santo patrono, etc. También introdujeron algunos cultivos e implementaron las huertas en las misiones nayaritas. Sin embargo, lo más importante fue que sistematizaron la ganadería como práctica inherente a la comunidad. La base del comercio a larga distancia de los nayares estaba compuesta por la sal y productos del mar y la marisma, pescado y camarón secos, que obtenían en la costa y llevaban tierra adentro, junto con miel, cera y algunos frutos, pero en poca cantidad, los cuales se intercambiaban fundamentalmente por mulas y plata sellada. Un punto clave es que han sido siempre y hoy en día son las salinas el total alivio de los nayaritas. El Nayarit no exportaba ganado ni productos agrícolas al resto de las provincias norteñas. En un principio solo las misiones jesuitas de Santa Teresa, Peyotán y Huaynamota contaban con algunas tierras de cultivo de arado, y la única donde había posibilidad de criar ganado en 1727 era Peyotán. Los jesuitas introdujeron algunos cultivos, aunque muchos ya habían sido adoptados por los nayares antes de su conquista. Además, aunque los coras ya tenían ganado mayor hacia 1722, principalmente mulas, caballos y algunas reses, fue relevante el incremento en la producción y en la sistematización que los ignacianos lograron en el campo de la ganadería
en las misiones nayaritas. Los misioneros destinaban parte del salario anual que les asignaba el rey para invertirlo en los ranchos y compraban becerras que se iban criando para que los padres tuviesen un bocado de carne para comer. En la región serrana del Gran Ayar se llegó a desarrollar, a contrapelo del cultivo de maíz de temporal, un pastoreo extensivo en un contexto de profundos desniveles orográficos. Ahí el ganado tiene que ser movido estacionalmente de un piso ecológico a otro para que no se encuentre con la milpa y la destruya al consumirla durante su periodo productivo. Así, durante la temporada seca, se le hace pastar en los terrenos agrícolas intermedios, entre otras razones para que consuma el rastrojo, y durante la temporada de aguas en los terrenos bajos o altos, en donde no hay coamiles que se encuentran con suficiente follaje en esa época. En 1755 el Nayarit ya contaba con ganado mayor y menor en San Pedro Ixcatán, Guaynamota, Jesús María, Santa Rosa, Santa Rita de Peyotán, San Francisco, Santísima Trinidad de la Mesa, Santa Teresa y San Juan Corapan. La única misión que no se incluye en los informes es el Rosario, y la omisión se debe a que el rancho se ubicaba en San Juan Corapan, su pueblo de visita que se encontraba a un cuarto de legua del Rosario. En Ixcatán se vendían algunas reses. Si en el pueblo se había alzado maíz suficientemente, se vendía y con ese dinero se compraban mulitas y becerras para el rancho de la comunidad. Si en el pueblo no se alzaba maíz suficiente para el año, se guardaba para el tiempo de la necesidad. La producción de la comunidad era en primer lugar para el abasto durante los tiempos de escasez por aguaceros. En segundo lugar, para las fiestas, y en tercero, solo en caso de una buena cosecha. El excedente se vendía al capitán comandante para el sustento de los presidios. La ganancia obtenida se usaba para comprar lo necesario, tanto para la misión como para la iglesia, y para reinvertir en los ranchos de la provincia nayarita. Habría que tomar en cuenta que los jesuitas no siempre recibían el pago inmediato, pues con frecuencia el maíz se entregaba al capitán a crédito. Si fue necesario que en 1755 Utrera insistiera en algunas reglas, era justamente porque éstas no se cumplían. Los padres abusaban del trabajo de los indígenas y también fueron partícipes del comercio de la sal de los nayares sin proporcionarles ninguna remuneración por su trabajo como arrieros, entre otras órdenes que el padre Utrera dejó y que, aunque ya estaban establecidas con antelación, el visitador jesuita se percató de que no se obedecían. Estaba la relativa al trabajo comunitario de los nayares. Al respecto, Utrera ordenó que si los misioneros ocupaban las mulas de los indios en moler en sus trapiches, en traerle sal de las salinas, en sacárselas a vender, en llevarle maíz al capitán a quien se le suele vender alguno, o en otra cosa semejante, les paguen enteramente los fletes de dichas mulas, pues este trabajo no entra en el servicio con que los indios deben asistir a los padres. Hacia 1763 el Gran Ayar contaba con 7 ranchos ganaderos, uno por misión. Santa Rita de Peyotán, Jesús María y el Rosario tenían los ranchos en sus respectivos pueblos de visita, Santa Rosa, San Francisco de Paula y San Juan Corapan respectivamente. En el rancho de San Pedro Ixcatán habían tantas cabezas de ganado vacuno que el padre Rivero guardaba un gran número de reses en las tierras de un ranchero de Tepic. Tras la expulsión de los jesuitas, el juez ordenó que juntaran el ganado de Peyotán, Ixcatán y Jesús María y Santa Teresa, que andaba disperso en las barrancas, y se lo entregaran contra recibo a Juan Sánchez, caporal del rancho del Pastor, donde estaban reuniendo todo para que no tuvieran que llevarlo hasta el Real de San Francisco Tenamache, donde Joaquín Fernández Solís, vecino y minero, fungía como depositario general
de las temporalidades. El ganado del Rosario debía ser entregado en el rancho Guayiloya o Maguiloya. Estos misioneros no pudieron abolir la práctica religiosa nativa del mitote, no obstante contribuyeron en gran medida a que éste transformara y se concentrara en las batallas cósmicas, la confrontación teatral entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Tampoco lograron corregir el vicio de la embriaguez ni erradicaron la idolatría. No acabaron totalmente con la unión poligínica, aunque sí establecieron el matrimonio monogámico como regla general. La evangelización ignaciana no dio los frutos esperados en el Gran Hallar porque la recepción de sus enseñanzas fue matizada por varios factores. Primero, por la falta de comunicación con los indígenas misionados, ya que solo un tercio de los jesuitas aprendió las lenguas vernáculas. Segundo, por la voluntad de los nayares que se resistieron a sustituir su propia cosmovisión por la católica tridentina, de manera que tuvo lugar una integración parcial de la segunda en la primera, y tercero, por el poco tiempo que estuvieron los jesuitas en el Nayarit, menos de 50 años, en comparación con las otras provincias misionales norteñas novohispanas, por ejemplo. Vamos a la segunda etapa de evangelización franciscana en el Gran Hallar de 1767 a 1859. Desde la primera fase de evangelización franciscana, los misioneros de la orden seráfica contribuyeron a la aculturación de los nayares. Esta comenzó más de un siglo antes de su conquista, principalmente por la relación comercial que sostuvieron con sus vecinos serranos, alteños y costeños. Por los mismos coras que, después de haber sido reducidos en pueblos fuera del Gran Hallar, huyeron de regreso a la sierra llevando consigo las enseñanzas de los franciscanos, pero también por el contacto que tuvieron con la religión católica a través de la evangelización intermitente que realizaron los misioneros de la provincia franciscana de Santiago de Jalisco en algunos puntos de la zona serrana. Tras la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús, los franciscanos ocuparon las misiones que quedaron vacantes. Los 7 pueblos exjesuitas, con sus 3 visitas que correspondían a la anteriormente denominada provincia jesuita de San Joseph del Gran Hallar, fueron sumados a las poblaciones que formaban el Nayarit Viejo, San Blas, Santa Fe y San Juan Bautista Tonalisco, pueblos ubicados en la frontera del nuevo reino de Toledo, que ya desde antes de la conquista de los coras y los tecualmes estaban bajo la tutela franciscana, dando cuerpo así a una nueva entidad en la provincia de Jalisco. La Comisaría de Misiones de Nayarit, formada por las 10 cabeceras arriba enunciadas. En España, la aprehensión de los jesuitas como primer paso de su destierro se ejecutó la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 1767, mientras que en la Ciudad de México y sus zonas aledañas la madrugada del 25 de junio. En las misiones norteñas se realizó en fechas posteriores por la dificultad de acceso a aquellas regiones y por la falta de misioneros que sustituyeran a los expulsados. Pero las autoridades virreinales se habían olvidado de enviar al Nayarit a un emisario para que ejecutara el arresto de los ignacianos, quienes salieron de la Sierra Nayarita con más de 4 meses de retraso. La demora del arresto debió facilitar que ya hubiera llegado la noticia a oídos de los misioneros, aun cuando debía llevarse a cabo en total secreto. Todos los jesuitas del Gran Hallar estaban conscientes de la situación desde hacía algún tiempo, pues declararon que al enterarse del Real Decreto tomaron sus precauciones y saldaron las deudas que tenían con sus acreedores. Asimismo, pagaron en especie a los indígenas los servicios que habían prestado a sus misiones. Además, Andrés y Lorenzo de Cabo habían recibido la visita en la Sierra Nayarita de su hermano seglar Juan Ignacio, quien radicaba en la villa de Culiacán. No sería descabellado suponer que quizá él fuera quien los llevó la mala nueva de su inminente destierro. Los jesuitas tuvieron contacto con sus sustitutos antes de ser aprehendidos, pues el 31 de octubre de 1767 el padre Ignacio Zamorano, quien estaba a cargo de la misión
de Nuestra Señora del Rosario, declaró ante el juez comisionado para la expatriación y ocupación de las temporalidades de los jesuitas misioneros de la provincia del Nayarit, que al reverendo padre Fray Joseph Gutiérrez del Orden de San Francisco, residente en esta provincia y quien tomaría su lugar, dio por modo de limosna 80 pesos en oro que tenía el padre declarante con licencia de sus superiores, suplicando a dicho padre Gutiérrez dijera por su intención 20 o 30 misas. Joseph del Santo Isla, el juez comisionado para la expatriación de los jesuitas, informó al marqués de Croix que el 27 de octubre de 1767 arribaron a la mesa del Tonati los franciscanos que sustituirían a los jesuitas expulsados. Los prisioneros salieron del Gran Allá rumbo a Guadalajara 5 días después, el 1 de noviembre. Tras la partida de los jesuitas, los coras se dispersaron por las barrancas y el ganado se dispersó. El 3 de noviembre siguiente comenzaron a ser entregadas la parafernalia sagrada y los libros parroquiales a los sustitutos de los jesuitas. Fray Felipe Cobian, de la provincia franciscana de Santiago de Jalisco, comisario de los nuevos misioneros designados para el Nayarit, quedó a cargo de la administración de la misión de la Santísima Trinidad en la mesa del Tonati. El juez comisionado para estas transferencias, Joseph del Santo Isla, nombró depositario general de las temporalidades al teniente coronel Manuel Antonio de Oca, capitán comandante de la provincia. De Oca declinó aceptar el cargo argumentando su desconocimiento en el manejo de bienes de campo, así como su precaria salud, y propuso que en su lugar fuera comisionado Joaquín Fernández Solís, vecino y minero del Real de San Francisco de Tenamache, quien aceptó el nombramiento el 7 de noviembre de 1767. El juez comisionado, en compañía de los testigos de su asistencia y del depositario general nombrado para el seguro de las temporalidades, pasaron a Jesús María el 9 de noviembre con Fray Joseph Antonio Navarro para hacer el inventario de los objetos y cotejarlo con el que previamente había proporcionado el padre Lorenzo Cabo durante su interrogatorio. Luego revisaron si coincidían ambos con lo expresado en el libro de gobierno de esa misión. El 10 de noviembre pasaron a San Juan Peyotán con Fray Francisco Pasos, de ahí a su pueblo de visita Santa Rosa, donde se contaron las cabezas de ganado para que se alcen de cuenta y se recojan y encierren en los parajes que dicho depositario tuviere por convenientes. A Santa Teresa de Jesús llegaron el 20 de noviembre. Ahí se encontraba el archivo de las misiones por ser la residencia del visitador de la provincia jesuita. Todo, a excepción de los libros parroquiales que se entregaron al padre misionero, fue concentrado en la capital de la provincia junto con los demás papeles de todas las casas de misiones, para proceder a entregar las misiones a los nuevos ministros. El nuevo misionero de Santa Teresa era Fray Joseph Saucedo. En cada una de las misiones se seguía el mismo procedimiento: hacer el inventario de las temporalidades que quedaron de los jesuitas y cotejarlo con el que se obtuvo del misionero expulso durante su interrogatorio. Se iniciaba en la iglesia y la sacristía, luego se pasaba a la casa del padre y por último a la huerta y al rancho. Se incluían absolutamente todos los objetos, por pequeños e insignificantes que parecieran. Por ejemplo, los copones, las velas, los ornamentos, las imágenes de nuestro Señor crucificado, de las vírgenes con sus respectivos resplandores de plata, lienzos de pintura de todos tamaños, número exacto de vestidos de Jesús Nazareno, sillas, platos de peltre, misales, documentos, libros con el título de cada uno de ellos, etc. Solo los objetos de culto y los libros parroquiales eran entregados al franciscano que estaría a cargo de la misión, quien firmaba de recibido. En los ranchos se contaban las cabezas de ganado y se entregaban al depositario general contra recibo. Fray Joseph Noriega se hizo cargo de San Ignacio de Guaynamota a partir del 3 de diciembre
El comisionado, los testigos y el depositario general llegaron a Nuestra Señora del Rosario el 7 de diciembre. La misión fue entregada a Fray Joseph Gutiérrez. El juez ordenó al fraile que devolviera los 80 pesos que había recibido del jesuita Ignacio Zamorano para que dijera misas y rezara por él y sus compañeros en desgracia. Debía entregarlos al depositario. En San Pedro Ixcatán, los inventarios se llevaron a cabo el 9 de diciembre. Fray Marcos Satarain era el nuevo misionero. Había una capilla que hacía de hospital y una enramada que servía de iglesia por la ruina que padeció la antigua. Luego fueron al rancho de San Pedro Ixcatán, denominado Maguiloya. El 23 de diciembre terminaron las diligencias por lo tocante a inventario, siguiendo por cuerda separada la liquidación y ajuste de cuentas con los acreedores y deudores de estas misiones. A manera de conclusión, en sus inicios el nuevo proceso misional seráfico se desarrolló en el Nayarit y sus entornos de manera irregular, entre otras razones debido a que la Real Hacienda muy pronto suprimió el pago de 25 pesos mensuales que recibía cada misionero. Además, tras su visita de inspección, Cayetano Piñatelli, tercer marqués de Rubí, propuso la reubicación estratégica de los presidios en una línea de defensa a través de las provincias internas para un mejor control de la situación tanto externa como interna. Así el marqués de Rubí dictaminó que solo había que dejar una tropa de 15 o 20 hombres en la mesa del Tonati. De los 3 presidios que había en el Gran Ayar quedó solo uno. En 1791 Nayarit y Colotlán quedaron unidos bajo el mando de un solo gobernador, que a larga distancia prestaba poca atención a las misiones nayaritas. Desde 1802 el Nayarit carecía del teniente gobernador, o mejor dicho, de teniente gobernador, porque nadie aceptaba la plaza. Por otro lado, recordemos que los jesuitas, al enterarse de su próximo destierro, liquidaron los adeudos con sus acreedores. Así que, sin dinero, sin cosechas ni ganado, y con unos indígenas temerosos después del arresto de los ignacianos y de todos los interrogatorios por los que tuvieron que pasar ante el juez comisionado para la expatriación de los jesuitas, mucho debían hacer los misioneros franciscanos para conseguir la confianza y colaboración de los naturales. El destierro de los miembros de la Compañía de Jesús provocó un vacío de poder y un reacomodo para los franciscanos recién llegados a la exprovincia de San Joseph del Gran Ayar, situación que se conjuntó con un rumor milenarista originado por Antonio, alias Granito, sacerdote de la deidad Tallao, nuestro Padre Sol, en la mesa del Tonati. Luego, el occidente mexicano fue uno de los escenarios más violentos durante la Guerra de Independencia de 1811. En nuestra zona de estudio, los franciscanos se dividieron. Los de la Santa Cruz de Tepic se aliaron a la causa insurgente, a cuyas filas se unieron los indios de Guaynamota e Ixcatán, mientras que Fray Rudecindo Anglés encabezó la lucha armada de la facción realista de la Sierra. Los franciscanos, apoyados con el fusil de los militares realistas, concentraron en Jesús María los indígenas sumisos a la causa realista. Ahí se encontraban algunos tecualmes de San Pedro Ixcatán. En 1818, el sitio de Ixcatán fue utilizado como puesto temporal de reducción de los nayaritas revolucionarios que aceptaron el indulto a instancias de los misioneros y presionados por los militares virreinales. También ahí se encontraban algunos de los tecualmes que se rebelaron en 1811. Los franciscanos además tuvieron contradicciones con el clero secular y padecieron inestabilidad y tensión política por las subsecuentes rebeliones. Pues hasta aquí esta breve historia de la llegada de los franciscanos al Gran Ayar en 1767. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.